3/4 partes de la población está insatisfecha de su vida. Una de las causas por las cuales las personas no están a gusto con la forma en la que viven es el miedo. El miedo no les permite hacer a las personas muchas cosas. Por lo tanto, si quieres enfrentar los miedos y superarlos, te invito a que escuches la exposición del día de hoy. El tema es venciendo los miedos para poder disfrutar de la vida, ya que yo estoy completamente convencido de que la vida se ha hecho para disfrutarla, para estar bien con ella. Para disfrutar de la vida hay que conseguir nuestros objetivos, hay que vivir la vida que queremos. Y eso requiere de proponernos, seguir nuestros proyectos y conseguirlos. La vida no te va a presentar las cosas fácilmente, ¿sí? Vas a tener que enfrentar retos, obstáculos, superar adversidades. Pero tú tienes las capacidades para salir adelante y para conseguir esos objetivos que tú te has planteado, los sueños de tu vida. Entonces, ese es el gran obstáculo. Y vamos el día de hoy, en este momento, a analizar cuál es la naturaleza del miedo y cómo hacer para poder dominarlo. ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer para que este miedo, que es un gran obstáculo en su vida, no le impida conseguir los objetivos, ¿sí? Algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Una de ellas es esta: ¿dónde mueren los sueños? Justamente, los sueños mueren en un lugar llamado miedo. Mucha gente dice que quiere hacer grandes cosas, sueña con cambiar de trabajo, con cambiar de algunas relaciones, cambiar de casa, ir a otra ciudad, pero no se atreve, porque prefiere donde se encuentra, haciendo las cosas que hace, a correr el riesgo de dejar eso que ya está seguro para aventurarse a cosas nuevas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de que nos acostumbremos a una situación que no nos gusta tanto, pero que de alguna manera nos da cierta seguridad. Y las cosas nuevas originan incertidumbre, porque tú no sabes lo que va a pasar. No sabes si ese proyecto al que tú quieres realizar va a salir bien o no. No sabes si mudándote a otra ciudad vas a sentirte a gusto, vas a estar satisfecho de las costumbres de la gente. Pero de eso se trata la vida. Se trata de cambiar, de apostar a cosas distintas. Porque ahí viene justamente, es una experiencia emocionante el poder conocer cosas nuevas, el salir de la rutina, el tener experiencias diversas, algunas de fracaso, otras de éxito, pero todas sirven para crecer. Sin embargo, la gente que tiene mucho miedo le da tanta importancia al error, al fracaso, que no se atreve a hacer nada, ¿no? Entonces ahí es donde se van quedando, justamente por la concepción mental que tienen acerca de las experiencias nuevas, ¿no? Y la pobre imagen que tienen de su propia persona, ya que no se consideran unas personas suficientemente capaces para enfrentar cosas novedosas, es que no se atreven a hacer nada, ¿sí? Pero eso tiene que cambiar. Y otro aspecto muy importante que quiero que tú entiendas es que no se trata de erradicar completamente el miedo de tu vida. Hay que saber manejarlo, que es algo completamente distinto. ¿Cuál es la diferencia entre una persona cobarde y alguien valiente? No es que la persona valiente carece de miedo. Nada de eso sucede. Grandes oradores, actores, encumbrados, tienen miedo todavía al salir al escenario. Sin embargo, ese miedo no es tan fuerte ya. Saben manejarlo, saben convivir con él y se desenvuelven y se enfocan en las actividades que están haciendo e incluso utilizan el miedo como una energía para sacar lo mejor de ellos. Entonces, la distinción
entre una persona cobarde y una persona valiente es simplemente esta. La persona cobarde se deja dominar por los miedos. Tiene miedo y esa sensación que experimenta dentro de sí hace que no se atreva a hacer cosas. A diferencia de esta persona cobarde, una persona valiente puede tener miedo, incluso más que la persona cobarde, pero lo enfrenta. Puede tener miedo para salir a hablar en público, pero lo hace. Puede tener miedo de dejar su trabajo y aventurarse a hacer una empresa nueva, pero lo realiza, hace eso, ¿no? Puede tener miedo de declararse a alguien del cual está enamorado, sin embargo se atreve a hacerlo, porque sabe que no hay mucho que perder y al contrario gana bastante, ¿sí? Se pierde poco en realidad. Simplemente, si no obtuviste lo que querías, al principio no lo tenías, ¿sí? Las condiciones siguen siendo las mismas, pero si lo obtienes, un gran beneficio se acrecienta en tu vida. Y además, esa sensación de seguridad de atreverte a intentar algo y lograrlo, te da más confianza para intentar nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevas experiencias de vida. Entonces es muy importante atreverse a hacer cambios pequeños riesgos, para que la seguridad de haber realizado esos eventos en tu vida, de tener la osadía de atreverte a hacer algo, te lleve a arriesgarte a hacer otras cosas pues más intensas, más fuertes, con mayor dificultad. Eso es una sugerencia que yo te voy dando desde ahora, que vayas cambiando y vayas ejerciendo, fortaleciendo esta capacidad de osadía en ti, atreviéndote a hacer pequeños cambios en tu vida, ¿sí? De repente, hacer pequeños elogios a los amigos, nunca lo hiciste y te sientes un poco raro, pero puedes empezar con algo como, por ejemplo, elogiar la camisa de tu amigo o su peinado, y cada vez te atreves a sacar más de ti, tus opiniones, tus sentimientos, y luego ya te expones ante las personas más cercanas a ti, contándole aspectos íntimos para que se cree una relación más fuerte con esa persona. Entonces vas de poco a poco abriéndote a los demás y creando una mayor intimidad, y así vas venciendo el miedo a ser rechazado por otras personas. Entonces hay muchas formas en las que uno puede desarrollarse como persona, dejando de lado la influencia del miedo. Más adelante vamos a hablar sobre esas estrategias que le van a servir a ustedes para realizarse en la vida, ¿sí? Lo siguiente sería el que muchos miedos son inventados mentalmente, ¿sí? Tenemos miedos psicológicos, no son miedos reales, son miedos que provienen de la forma en la que interpretamos las cosas. Obviamente también existen miedos reales, por eso es que nunca podemos dejar de lado completamente el miedo, ni sería sano hacerlo. El miedo tiene una connotación instintiva, nos protege. Lo que sucede es que sí existen miedos que son irracionales, porque nosotros como seres humanos no somos solamente seres biológicos. Tenemos un aspecto animal, pero también tenemos un aspecto psíquico, ¿sí? Tenemos un aspecto que tiene sus pros y sus contras. Los pros es que esta capacidad de pensar, de analizar, de darse cuenta de uno mismo, es muy importante porque nos han llevado al gran desarrollo que se ha creado en la historia de la humanidad. Los grandes inventos provienen de la capacidad de pensar, de la capacidad de crear. Pero como todo gran instrumento, tiene su lado oscuro, su lado negativo, que es justamente que como nuestra mente es tan creadora y tan compleja, a veces las personas caen en la trampa de la mente y comienzan a fantasear cosas negativas.
futuros catastróficos o rememoran el pasado haciéndose daño, sintiéndose mal. Hay gente que se preocupa demasiado, a tal punto que no puede dormir y padecen el conocido insomnio. Entonces, tienes que recordar algo muy importante, que la mente es un instrumento muy poderoso que tienes que utilizar a beneficio. Pero atención, eres tú el que lo tiene que utilizar y no permitir que sea la mente la que te utilice a ti. En la gran cantidad de problemas psicológicos que yo trato, el factor fundamental es que estas personas depresivas, estresadas, con problemas de relaciones, no saben controlar su mente, se dejan llevar por ella, enfocando su vida en el aspecto negativo de lo que les ha ocurrido. Entran en depresión, entran en estados de ira, sienten miedo, simplemente porque se dejan llevar por los pensamientos y no son capaces de manejar esos pensamientos. Cosa que una persona exitosa, una persona madura emocionalmente, alguien completamente realizado, lo hace. Esa es una de las claves por las cuales las personas terminan triunfando en la vida, porque saben manejar sus emociones, ¿sí? Y su mente. Y tú lo puedes hacer. Si es que no lo has aprendido hasta ahora, esta es la gran oportunidad para que te pongas como reto el aprender a dominar tus emociones, ¿sí? Y entonces están los miedos inventados, justamente que provienen desde la infancia, en el cual las personas que te criaron, padre, madre, y más adelante profesores, compañeros, te van metiendo ideas y tú vas coleccionando una serie de creencias de que no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces cuando eres joven, cuando eres adulto, pues tienes miedo a fracasar, porque muchas veces te han dicho que tú no puedes, que tú no eres capaz, que eres tonto, que no tienes la habilidad, que no eres lo suficientemente inteligente. Y esos pensamientos calan, ¿sí? Esas ideas están dentro de ti, en tu inconsciente, siendo una barrera para que tú consigas el éxito en tu vida. Pero ya cuando eres joven, ¿sí? y bueno, igual adulto o de más edad, debes de hacerte responsable de tu vida y asumir el reto de cambiarte a ti mismo. Si fuera necesario, pues acude a un psicólogo, a un psicoterapeuta, pero no puedes permitir que ese pensamiento negativo que te han heredado determine cómo va a ser tu vida. Sale adelante, ¿sí? Y tienes que hacer el esfuerzo necesario. Uno de los libros que yo te recomiendo es este de Osho, llamado Coraje, ¿sí? En la que hay un pasaje en la que se lee lo siguiente, ¿no? Ahí se puede leer: no puedes ser sincero si no eres valiente, no puedes ser amoroso si no eres valiente, no puedes confiar si no eres valiente, no puedes investigar la realidad si no eres valiente. Por tanto, la valentía va primero y todo lo demás va después. Una contundente explicación de por qué es importante desarrollar la valentía en nuestra vida. Porque nos perdemos de grandes experiencias. Y la persona que es valiente se enfrenta a las situaciones, ¿sí? Y tiene mejor relación porque se abre a las otras personas, confía. Hay gente que cuando alguien le ha traicionado, cuando alguien le ha quedado mal, se bloquean, se ponen una armadura entre esta persona y los demás. Y ya no quieren confiar, para no de nuevo ser decepcionados, para no sentir el dolor. Pero la persona que quiere sentir el amor en su vida, que quiere experimentar el goce de disfrutar de una relación franca, sincera y fuerte con su pareja, con sus hijos, con amigos, tiene que atreverse y asumir el hecho de tener que ser vulnerable,
Solo una persona vulnerable, una persona que se expone, una persona que se arriesga, es alguien que puede disfrutar de relaciones sanas y profundas. Pero alguien que tiene mucho miedo a ser decepcionado, a ser traicionado, a que alguien le haga daño, pues se va a cerrar. Y no va a permitir que nadie se le acerque profundamente, ¿sí? No a nivel físico, me refiero a un nivel emocional. Porque también hay muchas personas que pueden tener una gran cantidad de relaciones, incluso algunos hombres o mujeres tienen un problema psicológico en la que tienen relaciones al mismo tiempo y son muy promiscuas sexualmente, y eso no significa que es una persona con una gran capacidad de amar. Físicamente puede estar con muchas personas, pero emocionalmente no permite que nadie entre en su mundo, y es lamentable y es triste. Esa persona está en un estado también depresivo, se siente mal, porque a un nivel se da cuenta de que es más bien usado, ¿no? Solamente a nivel físico, pero no hay esa profundidad psicológica que se necesita para sentirse en compañía de los demás. Bien, siguiendo hablando sobre el tema, voy a comentar con ustedes los miedos más comunes. Es probable que uno o más de estos miedos los tengas tú. Mucha gente los padece. Y una cosa que yo quiero que ustedes entiendan, y por qué son importantes estos temas que yo expongo, en especial el día de hoy, en el que hablo de miedos, es que las personas no reconocen los problemas que tienen, no reconocen sus deficiencias, ¿sí? Las cosas que tienen que cambiar en su vida. Muchos se acostumbran. Yo les cuento una experiencia. Acá en mi ciudad, cuando viajo, ¿sí?, a visitar a mis hermanos, tengo que pasar por una ciudad en donde hay fábricas de pescado, y entonces cuando las fábricas funcionan hay un olor desagradable. Cuando una persona viaja por esa ciudad, siente ese olor desagradable, pero para alguien que vive ahí no se da cuenta tanto de ese olor, porque el organismo se acostumbra al lugar en el que está, con el olor, ¿sí?, y con las condiciones que hay. Entonces muchas personas también, su vida no es sana, es una vida con problemas, sin embargo se van adaptando, se van acostumbrando a ese estilo de vida y no se dan cuenta que están en una situación que les causa una serie de limitaciones e insatisfacciones en su vida. Y lo problemático es cuando tienes hijos o cuando tienes otros familiares y estás transmitiendo también ese tipo de vida que tú estás padeciendo y no tomas conciencia de que puedes tener una vida mejor. Por eso es importante hablar con otras personas que te puedan decir, ¿sí?, con una actitud positiva, de que hay cosas en tu vida que pueden mejorar. Ese es el verdadero amigo. Es el que se acerca a ti y te dice, ¿sabes qué? Estás fallando en esto. El que se atreve a decirte o a aconsejarte de que cambies de vida porque estás en un camino de autodestrucción. Y bueno, el psicólogo también, usando estrategias, te hace frente a ti mismo. Te sirve de espejo para que tú te des cuenta de cómo es tu vida. Y tienes que darte cuenta, ¿no?, de que tienes algunos miedos. Quizás no tomes conciencia de ellos, pero afectan tu vida. Y si no has conseguido muchas cosas, es porque uno de esos miedos que voy a comentar está dominando tu estilo de vida. El primero de ellos es el miedo al fracaso, ¿sí? Entonces, no intentes algo por miedo a equivocarte. Porque desde muy pequeño, cuando te equivocaste, seguramente te riñeron bastante, te castigaron, te gritaron, te dijeron que cómo pudiste equivocarte, que no está bien. Un ejemplo del colegio. Sucede que yo he sido testigo de que algunas profesoras, en algunas instituciones educativas, cuando el niño no escribe como la profesora piensa que debe escribir, arrancan la hoja, ¿sí? Y algunos niños que son más sensibles se quedan impactados. O sea, son personas perfeccionistas.
que tienen un problema, porque no es manera de enseñar a los niños a corregirse para escribir mejor en su caligrafía o en su ortografía, o en otras cosas que se quiera enseñar a los niños. Entonces, mucho cuidado, profesores, mucho cuidado, padres de familia, de hacer uso de estas cosas para corregir a los niños. No hay que satanizar el error, no hay que hacerlos sentir mal cuando se equivocan, porque justamente el error es el camino al acierto. Hay que equivocarnos muchas veces para aprender algo. Para salir y hablar frente a diversas personas, pues las primeras veces seguramente te vas a equivocar. Vas a estar nervioso, la forma en la que tú vas a decir el tema no va a ser la más adecuada, pero es a través de la práctica donde una persona va cogiendo la maestría en alguna disciplina, en alguna actividad. Entonces es la práctica, es la perseverancia, es el seguir insistiendo, haciendo algo donde se va desarrollando las capacidades de la persona. Y si se enfoca mucho el error y se castiga el error, entonces la persona ya no va a querer hacerlo. Así que mucho cuidado. Y eso es un miedo que tienen muchas personas. Lo otro es el miedo al rechazo. También hay personas que han tenido algún tipo de trauma o alguna experiencia negativa que hace que sean muy susceptibles al rechazo de otras personas. Y de esa manera no te puedes realizar como ser humano. Entonces, si tienes miedo a que alguien te desapruebe tu forma de pensar, lo que tú haces, entonces vas a fingir algo que no eres. Y no vas a sacar todo tu potencial. Hay gente que no se atreve a realizar proyectos no tanto por el miedo al fracaso, sino por el miedo al comentario de los demás de haber fracasado. Entonces, no quiero lanzarme a crear una empresa nueva, no tanto porque esa empresa se pueda derrumbar y ya no tenga dinero o haya perdido la inversión, sino por qué dirán los demás de mí, que soy un fracasado, que no pude conseguirlo. Entonces muchas personas siempre están pendientes de los demás, ¿sí? Conocidos o desconocidos. Pero no se trata de los demás, se trata de qué es lo que tú quieres en tu vida. Si tienes un proyecto, si quieres hacer algo de tu vida, toma conciencia si es para tu bien y si es para bien de las demás personas. Y si es así, hazlo. Algunas personas no van a estar de acuerdo contigo, van a pensar que estás equivocado, pero si en tu corazón tú estás completamente convencido de que es lo mejor, realízalo. Lamentablemente hay muchos padres de familia que piensan que sus hijos tienen que desempeñarse en determinado trabajo o ejercer determinada profesión porque quieren seguridad para sus hijos y desestiman o no le dan valor a lo que los hijos quieren. Muchas veces quieren convencerlos de que no hagan eso, que no sean músicos, que no sean artistas, que no sean X cosas, ¿sí? Pero el hijo, si tiene una vocación, debe seguir eso y no tener miedo al rechazo. Si está completamente convencido que ahí está su felicidad, que ahí está su talento, que ahí puede realizarse como ser humano, que si se empeña puede salir adelante y puede ser exitoso en esa actividad, pues adelante, ¿sí? Hazlo. Vas a tener muchos obstáculos en tu vida y algunos obstáculos tienen que ver con las personas que están acerca tuyo, ¿sí? Y muchos de ellos son buenas personas, tienen buenas intenciones, pero no sienten lo que tú sientes. Y eso tienes que tomarlo en cuenta. Otro aspecto que también sucede a menudo es el miedo a no tener dinero, ¿no? Creo que es uno de los mayores miedos. Hay mucha gente que tiene miedo a no tener dinero, está obsesionada, se estresa, no puede dormir tranquilo, está desesperada. En la situación actual, en el mundo actual, pues obviamente no nos podemos desligar de la necesidad de tener dinero. Un comentario. Primero que, pues hay que procurar desarrollarnos a nivel socioeconómico por el bienestar propio y de la familia. Y hay que hacerlo tranquilamente, con una mente despejada,
podemos ser más creativos, podemos funcionar mejor, ser más efectivos para lograr nuestros objetivos. Pero si nos llenamos de miedo, ese miedo influye sobre nuestro desempeño. Y ya las cosas no nos salen bien. Es más, el temor puede ser un factor que repercuta porque atraemos lo que tememos. Y nuestros proyectos salen mal justamente porque pensamos demasiado que van a salir mal. Y entonces creamos un ambiente en el que justamente se cumple lo que nosotros hemos pensado. Nuestros pensamientos más poderosos, nuestros pensamientos más constantes son los que determinan la realidad que tenemos. Entonces, en vez de pensar en que algo va a fracasar o en que no va a salir bien, hay que pensar en que sí, ¿no? En las posibilidades de éxito y obviamente no ser ingenuo y solamente pensar, no, sí, esto me va a salir, sino ver las estrategias, los medios, los factores, estudiar todo lo que tiene que ver con la consecución del proyecto. Hay que hacer nuestra parte. Tampoco hay que caer influenciados por este pensamiento positivo en el que dice solamente con el pensamiento basta, ¿no? También requiere acción, requiere estrategia, requiere de preparación para poder conseguir todo lo que queremos en la vida, pero con una mente positiva, ¿sí? Hay que ser un optimista inteligente. Y bueno, hay que sacarnos esta creencia de que no podemos tener dinero o de que el dinero no es bueno en nuestra vida o no es necesario. Es necesario, no es lo único, existen otras cosas en las que tenemos que desarrollarnos, como por ejemplo, en nuestro aspecto emocional. Hay que ser gente, hay que ser una persona buena, hay que enfocarse también en ayudar a otras personas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tengamos que ocuparnos de desarrollarnos a nivel socioeconómico, ¿sí? Entonces hay también en algunas personas esa necesidad de trabajar el aspecto de dinero como creencia, y ahí los psicólogos, los coach pueden ayudar mucho. Si eres una de esas personas que te das cuenta que tienes algún pensamiento negativo acerca del dinero, procura cambiarlo solo o con ayuda, porque si mantienes ese pensamiento, pues lo más probable es que los problemas económicos continúen, ya que el pensamiento tiene un gran poder sobre la vida de las personas. Lo otro es no ser perfecto, ¿sí? Y esto ocasiona una serie de problemas en la vida de las personas. Hay gente que tiene miedo, como he mencionado hace un momento, a equivocarse, ¿no? Pero no porque alguien esté velando por eso, porque alguien le esté juzgando, sino ellos mismos se juzgan, ¿no? Ellos mismos se ponen estándares demasiado altos. Entonces se reprochan bastante cuando se equivocan en algo. Y piensan que todo tiene que ser hecho de la forma espléndida, ¿no? Sin ningún error. Pero si bien es cierto que tienes que encontrar tus fortalezas en la vida, eso no quiere decir que no puedas disfrutar de las demás actividades que no hagas bien. Por ejemplo, si hay una reunión social, si estás en la fiesta de tu hermano, de tu pareja, no vas a bailar simplemente porque no lo haces de forma genial, porque no eres un buen bailarín, te vas a quedar sentado en tu silla para no demostrar lo mediocre que eres en el baile. Disfrútalo. Si no eres bueno en el canto, eso no debe impedir que disfrutes de cantar. Obviamente que no te vas a dedicar a eso, eso no es tu vocación, pero puedes disfrutar de todos los aspectos de tu vida en el momento en que te toque vivirlos, y sí enfocarte en fortalecer aquellas capacidades que tienen que ver con lo que tú te has propuesto en la vida. Pero si hablamos del éxito, si hablamos de disfrutar la vida de forma holística, de forma completa, quiere decir no solamente en el aspecto laboral o en el aspecto socioeconómico, sino también en la dimensión personal, en las relaciones que tengo, a nivel de salud. Eso quiere decir que uno de los aspectos que tienes que trabajar es aprender a disfrutar de cada momento de tu vida, ¿sí? Y no ser una persona rígida, porque no es bueno ser rígido. Entonces, justamente ahí está el hecho de no ser perfecto, ¿sí? Y otro sería el miedo al éxito. Entonces, como existe miedo al fracaso, paradójicamente también hay gente que tiene miedo al éxito. Son personas que
por tener una pobre autoimagen, no quieren hacer algo tan bien, no quieren triunfar inconscientemente, porque eso implicaría que todos los observen, implicaría que esa persona se comprometa siempre a estar en un nivel alto. Entonces, hay personas que no están disciplinadas a nivel mental, que quieren vivir una vida fácil y una vida divertida, una vida que se pueda disfrutar. No significa una vida fácil. Muchas veces significa que uno se esfuerza en desarrollarse y disfruta de los logros que tiene y disfruta de las cosas, de los diferentes aspectos de su vida. Pero muchas personas se han acostumbrado a hacer un mínimo esfuerzo en diferentes aspectos. Y entonces ahí viene el temor al éxito, ¿no? No quieren hacerlo tan bien. ¿Por qué? Porque eso implicaría comprometerse y crear expectativas de siempre hacerlo a ese nivel. Entonces hay gente que se sabotea, ¿sí? Que prefiere mantenerse en la mediocridad, con un rendimiento tibio, ¿no? Ni tan malo como para que no me boten de la empresa, ni tan bueno como para que no me den más compromisos. Pero paradójicamente así vas a seguir lleno de limitaciones, lleno de carencias y no vas a prosperar, ¿sí? Entonces, mientras te den más responsabilidades, quiere decir que te están viendo como una persona que tiene capacidades, que tiene potencial para hacerse cargo de esas responsabilidades. Pero hay muchas personas que no tienen esa filosofía. No, mejor no demuestro lo que yo sé para que nadie me diga que lo haga. Mejor que lo haga otro. Y es una mente mediocre, porque así no sales adelante, ¿no? Tienes que volverte indispensable. Tienes que mostrar lo que vales. Y dejar de lado pues el miedo al éxito, que no sirve para nada. Niebu Hysits, un motivador, una persona que nació sin brazos y sin piernas, y que tiene pues todo el derecho a hablar sobre vencer adversidades, nos dice lo siguiente: que el miedo es la más grande discapacidad de todas. Y es cierto. O sea, no importa que no tengas brazos y no tienes piernas. Si tienes un propósito en tu vida, si tienes tu mente enfocada en conseguir eso, lo vas a lograr. Así que déjate de excusas. Porque todo lo que tú dices, que pues reafirma la situación en la que estás, no es suficiente para que tú te quedes así, en esa situación, ¿no? Hay personas que han padecido lo que tú, hay personas que han tenido unos padres que los han maltratado, hay personas que han vivido en la extrema pobreza, hay personas que no han tenido, pues, no la han educado, hay personas que han pasado por una serie de cosas, discapacidades físicas, y sin embargo han salido adelante. En cualquier situación que tú menciones, cualquier catástrofe que tú digas que ha ocurrido en tu vida y que la pongas como excusa para no salir adelante, alguien en el mundo ha pasado lo mismo o peor y sin embargo ha sabido salir adelante. Y tú vas a poder hacerlo, pero tienes que dejar todos esos miedos. Si no, ahí sí no vas a poder, ¿sí? No vas a poder no porque no puedes, sino porque no lo permites, porque has decidido mantenerte en la situación en la que estás viviendo. Y bien, rápidamente quiero compartir con ustedes alguna forma de afrontar estos miedos que he mencionado. Uno de ellos es investigar el miedo. En vez de rehuir ese sentimiento, a esa experiencia emocional, lo que tienes que hacer es explorarlo, es meditar acerca de esa emoción. Cuando tienes un gran miedo, en vez de buscar una actividad para huir de ese miedo, confróntalo, enfréntalo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es la sensación? ¿Qué pensamientos aparecen en tu mente cuando tienes ese gran miedo en ti? Explóralo, es muy importante. Pero explóralo desidentificándote de esa emoción. Y vas a ver cómo esa emoción poco a poco va a disminuir y al contrario te va a producir muchos insights, muchos despertares, ¿no? Te vas a dar cuenta de algunas cosas de tu vida. Es posible que investigando estos miedos, practicando la meditación, puedas tú
recordar algunos hechos que crearon ese miedo en ti. Aquí también el apoyo psicológico es de gran ayuda. Lo segundo es, no hay nada malo en tener miedo, ¿sí? O sea, si tienes un poco de miedo, pues es una emoción, vívela. Eres humano, no eres un robot. No solamente no solamente trata de buscar emociones positivas. No tienes que estar todo el tiempo alegre. Cuando todo el tiempo estás alegre, pues la alegría pierde un poco su fuerza, ¿sí? Se vuelve muy plano ya tu vida. Las emociones como la tristeza, el miedo, incluso la cólera, le dan matiz, ¿sí? Entonces tu vida es más variado. Y pues yo la verdad, una persona completamente feliz, todo el tiempo riéndose, como que ya hasta un poco superficial se vuelve, ¿no? Entonces, nuestra vida consta de un ritmo, ¿no? De subidas y bajadas. Hay momentos en los que las cosas te salen muy bien y otros momentos en los que pues, las cosas fallan, y es momento también de asimilar eso, de aprovechar esa experiencia. Por lo menos estás vivo, estás sintiendo. Entonces, no tienes que darle mucha importancia al miedo. Al contrario, cuando le das mucha importancia al miedo, cuando le tienes miedo al miedo, es ahí donde se te domina. Se convierte en un monstruo, tú lo haces grande. Pero cuando lo pasas por alto y sigues haciendo tus actividades, entonces ese monstruo que ha crecido debido a tu imaginación va a disminuir y vas a ver que no era tan grande como tú lo experimentabas, ¿sí? Simplemente pasa y sigues haciendo tus cosas. Yo lo comenté en otra oportunidad, ¿no? De la experiencia de que yo cuando salía a hablar frente a mis compañeros en la universidad tenía mucho miedo porque no estaba acostumbrado, porque en la secundaria no se me había estimulado mucho para desenvolverme frente a los demás. Y sin embargo, seguí saliendo, no le hacía mucho caso a ese miedo, lo sentía, pero igual me atrevía a hacer mis exposiciones. Es más, en el grupo me escogían o yo mismo decía que para salir al grupo, y salía y me enfrenté a ese miedo y poco a poco eso fue pasando. El miedo se pasa justamente afrontándolo, no hay ninguna otra manera, ¿no? Es la manera más eficaz. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Ahí están los miedos imaginarios, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, que tienen miedo a que su pareja los deje. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces esa pregunta es muy buena porque la persona se pone en ese plano, bueno, si me deja, me quedo solo, voy a vivir solo. Pero ¿y qué es lo peor que te puede pasar en eso, ¿no? O sea, ponte en esas circunstancias. ¿Podrías sobrevivir frente a eso? ¿Podrías luego de un tiempo manejar tu vida? Y la mayoría de personas, luego de reflexionar profundamente con esta pregunta, se da cuenta de que tiene la capacidad de afrontar lo que viene, sino que en realidad pues es así nuestra mente, ¿no? Nos recreamos una serie de situaciones posibles y nos hacemos las víctimas. Entonces no asumes tu responsabilidad. Cualquier situación que vivas, puedes afrontarla, puedes manejarla. ¿Qué es lo peor que pasa si te despiden? Pues estás un tiempo de para, seguramente vas a comenzar a buscar trabajo, ¿no? Es así. En el momento en que ocurre un momento crítico en nuestra vida, sale lo mejor de las personas. Por necesidad. Sale nuestro lado creativo, nuestro ingenio, nuestra osadía. Y es más el momento de espera, donde tienes miedo, que cuando se da la situación en sí, ¿no? Eso lo dicen los actores, que cuando van a salir a hacer una obra de teatro, cuando están ahí esperando en el camarín, algunos tiemblan. Pero cuando ya están en el escenario, ya no hay nada que temer. Ya llegaste. Simplemente te queda actuar tu personaje y identificarte con él y olvidarte de todo lo demás. Y hay muchos actores que nunca vencieron el miedo antes de salir a escena.
Pero dicen que cuando llega el momento, se olvidan de todo. Es la espera lo que causa miedo. Entonces, pues simplemente actúa. No te dejes llevar por ese miedo. Lo otro es lanzarse a hacer las cosas, ¿sí? Lo que he mencionado. Entonces, si tienes miedo, da igual. Igual realiza las actividades que crees que te van a llevar a un beneficio y no te quedes con ese miedo, ¿sí? Vas a ver que cuando te lances y cuando te pongas a desenvolverte en eso que quieres para tu vida, el miedo va a desaparecer, va a disminuir, te vas a dar cuenta que no es tan grave. Si las cosas no salen como tú quieres, pues asúmelo, analiza las situaciones, ves en qué has fallado, qué puede mejorar y te queda la experiencia, ¿sí? Por tanto, no hay que tener miedo a nada, porque si lo consigues, disfrútalo y sigue adelante. No te duermas en los laureles. Y si te equivocas, pues es una gran experiencia, ¿sí? Es una gran experiencia, utilízalo. Aprovecha esa experiencia. Mientras más errores tengas, más te estás acercando al tipo de vida que quieres vivir. Siempre y cuando seas perseverante y tengas claro qué es lo que quieres para ti. Y lo otro es existir en el ahora, ¿sí? Los miedos son inventados justamente por nuestros pensamientos. Somos muy mentales. Pensamos demasiado en el pasado y demasiado en el futuro. Y no vivimos el presente. Pero cuando una persona está completamente atenta a lo que se requiere en cada situación, los miedos desaparecen. Los miedos son producidos por pensamientos de miedo, de que algo va a salir mal. Pero si estás atento a cada circunstancia, va a salir tu lado creativo, vas a poder hacer uso de tu inteligencia y vas a afrontar las circunstancias según cómo van sucediendo. Entonces, también aquí, la práctica de la meditación es una herramienta muy poderosa. Yo te recomiendo a que tú practiques la meditación y eso te va a ayudar mucho a ser una persona más seguro, con más confianza, porque vas a conectar con un aspecto muy importante en ti, ¿no? La fuente de la sabiduría y de la paz. Esta reflexión quiero compartirla con ustedes. Quiero que me acompañen y yo lo voy a leer y ustedes pueden seguirla mentalmente. Querido miedo, tengo que decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones. Y no estoy dispuesto a aguantar esa situación ni un minuto más. Además he conocido otros mucho más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión y esperanza. Así que me despido porque me voy con ellos. Es una autoafirmación, ¿sí? Espero que hayas seguido estas frases y es lo que tú tienes que decirle al miedo, enfrentarte a él. Decirle, bueno, por un momento vas a aparecer en mi vida, pero eso no quiere decir que me vas a dominar, ¿sí? Yo decido sobre lo que yo hago. Hay un video que está colgado en mi página de YouTube que está relacionado con ese tema. Se llama Comprende el miedo y domínalo. Te invito a que también veas ese video, que es un gran complemento del video de hoy día, y de esa manera pues tendrás una mayor comprensión del fenómeno del miedo y tendrás más herramientas para poder enfrentarlo. Y ayuda a otras personas también a que puedan vencer sus miedos, porque es uno de los aspectos de los cuales muchas personas padecen y es una forma para cambiar a la sociedad que vivimos, ¿no? La gente tiene muchos miedos, el gobierno, el sistema crea muchos miedos, pero es momento de despertar, ¿sí? Para despedirme, una última imagen. Tenemos ahí a una persona que se está lanzando, ¿sí? Hace un clavado y pues simplemente se deja llevar. En la vida pues surgen cosas inesperadas. No podemos tener control sobre todo lo que ocurre en nuestra vida. Hasta cierto punto podemos manejarlo. Y es importante ahí hacer uso de la estrategia, de la inteligencia, de la experiencia. Sin embargo,
Siempre hay un margen en el que la vida nos sorprende. Y esa es la parte maravillosa y bonita de la vida. Déjate sorprender por la vida. Déjate llevar, ¿sí? Tienes objetivos, pero aparecen otros aspectos que pueden complementar tu objetivo o hacer que tú quizás tengas un enfoque diferente de ti y de tu vida y decidas, si eres flexible, cambiar un poco tu objetivo, manejarlo, ¿sí? Porque tampoco se trata de que el objetivo seas completamente rígido y fiel a tu objetivo cuando ya no le encuentras sentido, sino que mientras vas madurando, mientras vas creciendo como ser humano, pues atrévete a siempre a ver cómo va tu camino. Y si tienes que cambiar en algún momento, pues todo sea por tu continua realización. Es todo. Muchas gracias por la atención prestada.